Hemos encontrado la mejor laptop gamer precio calidad gama media alta del 2024 y es que estamos hablando de la Depredador Helio Neo 16. Esta computadora vamos a hacer un unboxing, un review y lógicamente un test de prueba para mostrarles a ustedes por qué la hemos denominado como la mejor precio calidad del 2024. Todo eso y más aquí en TechCar. Y bien, antes de comenzar, les recordamos como siempre que si tienen algún unboxing, review o incluso comparativas de productos o laptops como esta, háganos saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También les recordamos que todos los resúmenes de nuestro review estarán en TikTok, link en la descripción. Y bien, ahora muchos de ustedes dirán, Kelvin, ¿por qué la Helio Neo 16 la determinas como la mejor del 2024 precio-calidad? Pues bien, realmente por varias cosas. Uno es el hardware tan increíble que tiene, el diseño gamer, también tiene muchísimas conectividades muy buenas y aparte su precio que se encuentra bastante bajo en el mercado ahorita, así que por eso la determinamos como la mejor de 2024. Pero mientras tanto empecemos un unboxing para luego mostrarles en el review a qué nos referimos. Y bien, en este caso no vamos a detallar la parte externa de la caja ya que no tenemos mucho que ver, simplemente tenemos el logo de Depredador en la parte del frente y en la parte de atrás no tenemos nada más, solamente está en negro, así que vamos a proceder a abrir por la parte de aquí arriba para sacar nuestra laptop. Y bien, después de sacar la computadora de la caja podemos encontrar simplemente lo básico. Primero encontramos solamente una tarjeta de presentación que nos está dando la compañía como tal, Acer. También encontramos nuestro manual como tal y también encontramos nuestra garantía dentro de este sobre. Entonces por ese lado pues muy bien, los papeles adecuados. También tenemos por otro lado el cargador, que es un cargador pues bastante pesado y grande, no les puedo mentir, pero pues es un cargador que Acer es el que utiliza normalmente para este tipo de equipos con su conexión habitual. También tenemos nuestra energía como tal, nuestra extensión de cable de energía para el cargador y nada más. Así que vamos a sacarlo por aquí a un lado y vamos a concentrarnos directamente en la computadora. Y bien, ya teniendo la computadora sola en el escritorio podemos encontrar primero que todo el diseño externo. Y es que estamos hablando de un diseño que aunque es en plástico, tiene un color como digamos lo gris espacial o gris plata que llama mucho la atención, se ve bastante elegante pero a la vez como gamer, no sé cómo explicarlo pero se ve bien bonito. El logo Depredador en la parte de arriba lógicamente para caracterizarlo y las conexiones. Vamos a empezar a hablar de las conexiones tanto izquierda como por derecha. Vamos a pasar por la izquierda. La izquierda tiene un conector plug 3.5 milímetros para audífonos y micrófonos 2 en 1. Además tiene la conexión de micro SD que se les agradece bastante y una conexión USB a 3.0 al lado de una conexión de Red LAN y además de su salida de aire bastante pronunciada. Ahora por la parte derecha tenemos dos conectores USB a 3.0 y tenemos una salida de aire también bastante pronunciada. Ahora muchos de ustedes dirán, Kelvin, ¿esos son todos los conectores? No, en este caso el equipo tiene muchos más conectores y son en la parte de atrás. Tenemos de derecha a izquierda, tenemos el conector de energía y al lado tenemos un conector HDMI para nuestros monitores externos y dos conectores USB-C de carga rápida que se les agradece bastante hoy en día en el 2024. Además también tenemos tanto izquierda por derecha una salida de aire mucho más pronunciada con un diseño y un acabado gamer de color azul espacial o plata también que se ve bastante bonito y bastante gamer, entonces hace toquecito sin falta. Ahora abriendo la computadora podemos encontrar, quitando el paño que les recomiendo siempre guardarlo para que las teclas no se peguen a la pantalla el día de mañana, vamos a encontrar primero que todo un teclado de cuerpo completo alfanumérico que no es perfil bajo, que es pronunciado y que a su vez las teclas son de color blanco que se pueden llamar bastante la atención sin necesidad de prender ningún RGB, que ojo, sí tenemos RGB en este teclado totalmente, simplemente es RGB de cuerpo completo y no por tecla independiente, pero lo tenemos. Ahora también encontramos que tiene resaltado como en un borde de color azul la WASD para nuestros juegos y la flecha arriba, abajo, izquierda y derecha junto con la tecla Depredador que está al lado del número bloqueo. Así que por ese lado el diseño está muy bien, no tiene como botones extras o especiales, la verdad el teclado es bastante básico pero a la vez es bastante bonito. Ahora por el lado del pad mouse, es un pad mouse que está bastante bien, un tamaño decente, no está ni tan pequeño ni tampoco tan grande y la verdad al final nosotros como que el pad mouse no lo utilizamos mucho porque la verdad siempre estamos utilizando mouse externos, pero bueno ahí está y está muy bien. Vamos a probar el touch de él como tal en el test de los juegos para ver qué tal está y también podemos ver en la parte de arriba una salida de sonido totalmente plana pero muy buena con un sonido DTX, entonces la verdad el sonido va a ser bastante bueno en este equipo, lo probaremos ahorita más adelante en el review. Y encontramos también un marco de pantalla bastante delgado tanto izquierda por derecha y en la parte de arriba, siendo así que casi no se ve la cámara de web que tenemos en la parte de arriba. Ahora en la parte de abajo sí tenemos un pequeño borde un poco
más grueso con el logo depredador en el centro. Y lo que es la manilla como tal para abrir y cerrar se ve bastante resistente hacia cualquier tipo de movilidad, así que está muy bien. La pantalla se abre casi que completo, pero el resto está excelente. Ahora, el peso sí se siente bastante pesada la computadora, no les puedo decir que no, porque realmente pesa mucho. Ahora, por la parte de atrás encontramos también unas salidas de aire junto con las salidas tanto izquierda, derecha y traseras, que son los disipadores o ventiladores. Estos dos ventiladores, la verdad, va a llamar mucho la atención porque no se va a recalentar tanto, así que realmente puede ser mucho más factible tenerlo más tiempo de horas encendido sin que se recaliente tanto. Esperemos a ver en nuestros tests a ver qué tal está. Mientras tanto, vamos simplemente a abrirla, a prenderla y a empezar a configurar para hacer nuestros test de juego mientras miramos las características completas de hardware interno. Y bien, para empezar hablando de las características de este equipo, vamos a empezar simplemente por el corazón, y estamos hablando de su procesador, un Core i5 de 13ª generación, o para ser más exactos un 13500HX. También estamos contando con una pantalla de 16 pulgadas IPS de 165 Hz, una tarjeta gráfica RTX 4050 de 6 GB GDDR6, una memoria RAM de 16 GB DDR5 y un disco duro sólido M2 de 512 GB. Y bien, para comenzar este test de juego, lo que hicimos fue configurarlo totalmente en formato épico o en el formato más alto, y al cabo de un par de horas pudimos encontrar que la temperatura de la GPU estaba más o menos en un promedio entre 62 y 70 grados, algo bastante respetable. Además de que su memoria interna de la GPU estaba manejando un promedio de 1.3 a 1.8 GHz, teniendo en cuenta que tenemos 6 GHz, está muy bien manejable. Además, por el lado de la CPU tenemos una temperatura promedio entre 74 a 88 grados, esta es un poco más alta pero todavía está en el margen respetable, y manejamos un porcentaje de 64 a 78% de la CPU, algo que se encuentra bastante bien en los parámetros. Además, también tenemos una memoria RAM de muy poco uso, estamos hablando de 3.2 GHz a 3.8 GHz de las 16 que tiene, así que también muy bien por ese lado. Ahora, por la parte de los FPS sí pudimos encontrar una muy buena calidad, ya que estamos hablando de que manejamos mínimo 142 y un máximo a 188, así que está muy bien porque gracias a eso y a su pantalla de 165 Hz se maneja una nitidez y una fluidez de colores bastante buena en cada uno de los detalles. Y bien, como se pudieron dar cuenta en el test de videojuegos, este equipo corre cualquier tipo de juego, y es que estamos hablando incluso de gama alta e incluso formatos épicos. Corre cualquier tipo de juego sin ningún problema. Incluso el hardware está trabajando tan bien que lo estuvimos utilizando durante varias horas y en ningún momento sentimos ningún recalentamiento bastante alto, así que muy bien por el lado de la ventilación y por el lado de hardware. Además que la tarjeta gráfica lo respalda bastante. Ahora, si ustedes de pronto están viendo este video no exactamente por videojuegos, sino más bien como por AutoCAD, 3D Max, diseño gráfico, renderizados, arquitectura, ingeniería civil, les va a trabajar también perfectamente. Estuvimos renderizando con este equipo durante un buen tiempo y realmente también trabaja muy bien y muy fluido, así que no hay ningún problema por esa parte. Ahora, su precio es relativamente coherente al hardware que le están ofreciendo, y es que estamos hablando de un precio de $1050 en el mercado de los Estados Unidos actualmente. Lógicamente, en Mercado Libre y Amazon de sus países varían mucho los precios, pero para eso les dejamos como siempre los links en la descripción para que ustedes comparen y vean la mejor opción de compra. También recuerden que en Amazon Estados Unidos muchas veces dan varias promociones, las cuales pueden llegar a conseguir este equipo hasta en 850 o 900, así que estén muy pendientes. Así que en conclusión, a este equipo le damos definitivamente un 9 de 10 porque corre perfectamente todo y tiene un hardware excelente a un precio bastante coherente para que entre en un rango precio-calidad. Así que así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden regalarnos un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse al botito rojo de aquí abajo para que no se pierda ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.